conversaremos con el analista político Pedro Valverde, voz autorizada y aguda del debate público nacional. Doctor Valverde, bienvenido a Punto de Orden. ¿Cómo evalúa actualmente el estado de la libertad de expresión en Ecuador? ¿Estamos mejor o peor que hace 5 años? Muchas gracias, Juan Javier, gracias por la invitación. Obviamente yo creo que en general el Ecuador se liberó de la persecución y del totalitarismo en el año 2017, y como cualquier sociedad libre tiene sus vaivenes, ¿no? Siempre hay políticos que les molesta la opinión independiente. La prensa y los políticos son como el agua y el aceite, ¿no? Una prensa que no incomoda en algún momento al poder, no es prensa, digamos, ¿no? Obviamente que la prensa no solamente está para atacar, la prensa también está para construir y también para aplaudir cuando el poder político hace las cosas bien. Pero yo creo que en los últimos 5 años, yo creo que el Ecuador está de alguna manera estable en materia de libertad de expresión, ¿no? Con ciertas situaciones que se han dado tanto en el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Noboa. Obviamente sí ha habido incomodidad. El poder siempre se incomoda contra la crítica, es normal, es natural, pero de que se incomode a que haya persecución hay una gran distancia. Y creo que esa etapa la superamos desde que Rafael Correa salió del poder. Pero lo importante es que tenemos que aprovechar la coyuntura, la situación de un nuevo gobierno, un Daniel Noboa fortalecido, su discurso, he escuchado muchos comentarios sobre su discurso, a mí me pareció que fue un discurso político, pero sobre todo fue un discurso de futuro y un discurso que genera una expectativa positiva sobre un cambio para el Ecuador. Y yo creo que en virtud de ese discurso, aunque probablemente no hizo mayor alusión a este tema, porque tampoco correspondía, ¿no? Los que llegan a hablar muchas veces de la prensa y que voy a arreglar los problemas de la prensa, en realidad es pura demagogia. La prensa no necesita que sea engreída. La prensa necesita que la dejen trabajar, nada más, ¿no? Pedro, buenos días, bienvenido. Sí, en la época del correísmo había persecución. A mí me tocó litigar 3 o 4 veces en juzgados por acciones de esta famosa secretaría de no sé cuánto, que ya por suerte no me acuerdo ya ni el nombre de esta secretaría. SECOM. No, pues SECOM es la que comunica. Yeah. Había una que era la que juzgaba, que era una cosa terrible. Pero a ver, la Supercom. Supercom era, ya, ahora. La libertad de expresión no es solamente para la prensa. El señor Ochoa estaba ahí. Sí, y una serie de gente que eran las que llevaban los procesos. La libertad de expresión no es solamente para la prensa, es para todos. Ya. Y las cosas deben de ir de ida y de vuelta. Y en ese sentido, la prensa sí tiene un defecto, que genera opinión, que a veces obviamente inconforma a quienes reciben esa opinión, pero no da el mismo derecho a la réplica. Yo soy de los que practico algo. Si yo le digo samba canuta a alguien, ese alguien tiene derecho en el mismo espacio a decirme samba canuta. Y a veces no está. La libertad de expresión es de ida y vuelta. Totalmente de acuerdo. En realidad yo hablo de la prensa como un canal para que la sociedad se informe y también se exprese. Lo que pasa es que las distorsiones que tenemos en nuestra sociedad no son ajenas ni a la política, ni al sector privado, ni al sector empresarial, ni al sector académico, ni tampoco a la prensa. Tenemos distorsiones, tenemos malos periodistas y malos dueños de medios, digamos malos en el sentido de que no hacen lo que corresponde, lo que la sociedad exige, y a mayor responsabilidad, o a mayor poder, mayor responsabilidad. La prensa, obviamente, no generalizando, porque hay medios muy respetables que hacen lo que tú comentas y que tratan de ser objetivos al menos en el momento de informar, porque la opinión es la opinión. La opinión no puede ser objetiva. Yo escucho cuando dicen que la opinión no es objetiva, es mi opinión. Me cae bien o me cae mal el político, estoy de acuerdo o estoy en contra de las ejecutorias de un gobierno. Pero la información sí debe ser objetiva, debe aspirar a ser objetiva, más allá de que como es hecha por los seres humanos, tiene margen de error, porque los seres humanos tenemos un sesgo. Entonces, ¿qué pienso yo? Sí, la prensa tiene excesos, estoy de acuerdo, y hay medios que no dan la réplica, que tienen sesgo y que pueden hacer además mucho daño, pero la solución frente a todos esos excesos, hay 2 salidas. La primera de hecho y la otra de derecho. De hecho, cambio el dial. Dejo de seguir. Dejo de comprar.
Esa es la mejor salida y es el más grande castigo para un medio que no hace su trabajo o que tiene sesgo o que lejos de informar de manera seria se convierte en un medio de desinformación. Y la legal o la segunda opción es ir a la justicia, porque la prensa no es ajena a la obligación de responder frente a la justicia por los excesos que comete. Entonces, lo que pasa es que necesitamos que haya un ambiente en el que la prensa se pueda desarrollar libremente. Hay un pequeño, yo escuché esto hace muchísimos años, se lo escuché a Carlos Pérez Perazo, con quien tuve el gusto de tratar mucho, y escuché hablar del círculo virtuoso de la comunicación. Y decía, la independencia económica se gana con pauta. La pauta se gana con audiencia. La audiencia se gana con independencia económica, con independencia editorial. Y la independencia editorial se gana con independencia económica. Ahí está. Ese es el círculo. Y el Estado debe darle las oportunidades y crear el ambiente propicio para que la prensa tenga esa independencia económica que le permita tener independencia editorial. Pedro, sí, muy buenos días, Oscar del Bruto le saluda. Una vez que se derogó la ley Mordaza, ¿no?, que el presidente Lasso dijo se va a botar al tacho de basura de la historia esa ley orgánica de comunicación, ¿cuáles son desde el punto de vista normativo las amenazas que existen para la libertad de expresión en el Ecuador? Solo una pequeña precisión, y con todo el respeto para el presidente Lasso, que definitivamente respetó la libertad de expresión. La ley Mordaza se cayó con Lenín Moreno, porque Lenín Moreno es el que eliminó los artículos del reglamento y de la ley de comunicación que eran los que generaban la persecución a través de la Supercom. Guillermo Lasso lo que hizo post fue profundizar en ciertos temas menores y aprobar una disposición declarativa muy buena, pero realmente el que desmanteló todo el aparataje de persecución de la ley de comunicación y el reglamento de la ley de comunicación fue Lenín Moreno, para ser justos. Ahora, ¿qué hace falta? Algo fundamental y que tiene que ver con la política, no solo con la prensa. ¿Cómo puede ser? Y es que, a ver, los jóvenes a lo mejor no lo recuerdan. Yo conozco muchos abogados que trabajan conmigo que crecieron aprendiéndose la Constitución de Montecristi. Porque parece mentira, pero han pasado 17 años. Quizás para los más viejos que estamos aquí, 17 años son una parte importante de nuestra vida, pero ya estábamos grandes cuando eso pasó y nos acordamos al detalle todo lo vivido. Pocho, tú lo viviste, ¿ya? Perfecto. Pero las nuevas generaciones crecieron con la Constitución de Montecristi. Y es que hay que recordar, porque hay una frase que no sé de quién sea, que el que no conoce la historia está dispuesto está condenado a repetirla. Ya. Entonces, ¿por qué la Constitución tiene todo un desarrollo en torno a la comunicación? Primero, la comunicación la vuelve un derecho, cuando la comunicación no es un derecho. El derecho es a la libertad de expresión. La vuelve derecho para luego tener la obligación de regularla. Y luego, en las transitorias, establece la obligación de que haya una ley de comunicación. Pero no va más allá de eso. ¿Por qué Correa, por qué la constituyente, por qué la nueva constitución se mete a hablar de la comunicación y a regularla y en la necesidad de la ley de comunicación? Porque en el año 2008, si ustedes recuerdan, Correa controlaba el Ecuador. Llegó a tener 100 y pico de asambleístas, y luego tomó por asalto todos los poderes del Estado y puso a su tío de fiscal, a su secretaria de despacho de presidente de la Corte Constitucional. ¿Qué era lo único que le faltaba, lamentablemente para él? La prensa independiente. Y a través de la prensa independiente el país se enteraba de la refinería del Pacífico, se enteraba del caso de Fausto Valdivieso y se enteraba de muchas cosas que él no quería que se enteren. ¿Qué le hacía falta en la ecuación del totalitarismo? La prensa independiente. Por eso lo metió a nivel de constitución. ¿Y cómo hacer que eso ocurra? Primero, debilitándola. ¿En qué? En la parte económica, que es la que le permite la independencia editorial. ¿Y cómo lo hizo? Fabuloso. Estableció un artículo
hablando de democracia y de que todos los actores políticos tengan igualdad de condiciones, les prohibió pautar directamente con los medios de comunicación. ¿En qué país del mundo está elevado a norma constitucional la prohibición de que los actores políticos puedan contratar directamente publicidad con los medios? Y la concentró toda en el CNE. Entonces hay un doble efecto. Primero, CNE que lo controlaba Correa. Entonces, hoy en día, y ya nos hemos olvidado y lo hemos normalizado, que es una distorsión, es algo bizarro. El Consejo Nacional Electoral es el que distribuye la pauta y encima la pagamos nosotros. O sea, nosotros los ciudadanos pagamos la pauta de los políticos hoy, pero además el CNE es el que controla dónde se pauta, cuánto se pauta y cómo se pauta. Juan Javier, ustedes tienen, cuando los actores quieren sacar un comunicado, tienen que pasarlo primero el certificado del CNE para decir que está bien. ¿Y quién les paga? Les paga el CNE. Tarde, malo nunca, además, porque yo entiendo que tampoco es que es muy... Cuando todos sabemos, al menos la prensa vieja, que tú lo recuerdas porque es un negocio de la familia y una actividad familiar de toda la vida, que antes, en campaña, cuando llegaba esta pauta, era directo y anticipado, pues, porque después en la campaña anda todo a saber cómo cobraba, pero acá no. Entonces, esa disposición es perversa y además de ser una distorsión y un costo para el Estado absurdo, es el principio del golpe que Correa le dio a la prensa independiente y a la sociedad. En un país donde el silencio ha costado vidas y el miedo ha sellado bocas, hablar sigue siendo un acto de coraje y una forma de resistencia. Que nunca nos falte la voz, que nunca nos falte la verdad. Gracias por su tiempo, doctor Valverde. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias.